Vamos a hablar de cosas que a veces pueden no ser tan gratas. Vamos a hablar de cosas que quizás no sean tan fáciles de recordar. Vamos a hablar de cosas que quizás, como lo hemos expresado en la oración, pareciera que es mejor mirar para un costado, pareciera que es mejor seguir hacia adelante sin importar lo que me pasa, lo que me duele, lo que me conmueve. No hay cosa que Dios no pueda hacer con un corazón que se entrega para ser sanado. Y es importante, cuando usted va al médico, usted le dice al médico qué le duele. Cuando usted va al médico, le dice al médico cuáles son sus síntomas. No es que llega al médico y se sienta y espera que el médico adivine todo. Si bien es cierto, Dios sabe y Dios conoce cuáles fueron las cosas que a nosotros nos han dolido, Dios necesita que nosotros podamos expresar aquellas cosas que creemos y que consideramos y que entendemos que nos han producido dolor. Por eso es importante la confesión, porque a pesar de que Dios sepa cuáles son nuestros pecados, nos ayuda mucho el confesarlos, nos ayuda mucho el saber que hay alguien que nos lo está pudiendo escuchar, que hay alguien que está atento a esa confesión y que hay alguien que está deseando escuchar de nuestra boca: Padre, he pecado. Del mismo modo, ¿cómo vamos a Dios que sana y que repara todo? Señor, estoy herido. Señor, estoy dañado. Señor, las cosas no pasaron como esperaba que pasaran. Por eso vamos a dejar de mirar para un costado. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que repara todo lo que está roto. ¿Amén? De hecho, la predicación de hoy lleva por título eso: un Dios que repara lo que está roto. Un Dios que repara lo que está roto, para quienes están tomando apuntes. Hay una de las cosas que considero yo más trabajamos en terapia es con personas dañadas, es con personas traumadas. Pero dentro del proceso de trauma, y antes que podamos entender cualquier cosa cuando hablamos de trauma, voy a sentarme más en un tipo de trauma. El trauma que todos conocemos, el simple, el común, por así decirlo, se remonta a un hecho específico altamente, que produce un malestar altamente significativo. Es decir, es un hecho bastante fuerte entrar a una sala de terapias de cuidados intensivos, un terremoto, un asalto a mano armada, situaciones muy conmovedoras, muy desestabilizadoras, donde la persona siente que no tiene los recursos suficientes para afrontarlo. No vamos a llamar a ese trauma como un trauma simple, por la otra palabra que voy a usar después, pero es un trauma de evento único. Todos sabemos que desde ese día yo empecé a sentir estas cosas. Desde ese día yo tengo estos recuerdos. Desde ese día evito subirme a una flota. Desde ese día evito pasar por una situación parecida. Ese es un trauma que, de vuelta, no lo vamos a considerar simple, porque la palabra simple sería minimizar el sufrimiento y el daño. Pero convengamos, como terapeutas seguramente también podremos convenir aquello, de que no son tantos. Los traumas más amplios, más ampliamente compartidos con la mayor parte de las personas, se llaman traumas complejos, donde no hay un solo evento, donde no hay una sola cosa que pasó un día y una hora determinada cuando yo tenía 15 años, sino que es la exposición permanente y progresiva a una serie de dinámicas que han generado daño. Venir de un entorno altamente disfuncional, estar expuesto a diferentes tipos de entornos hostiles, o haber estado expuesto a diferentes dinámicas de manipulación, de abuso emocional o lo que fuera. Eso genera en muchas de las personas traumas complejos. ¿Y sabe qué es lo más difícil del trauma complejo? Que no pueden recordar ese evento único. Saben que están afectados, saben que están mal, saben que se comportan de a ratos de una forma que no deberían comportarse, no entienden esos comportamientos impulsivos que muchas veces tienen, saben que no están bien, pero no te pueden decir por qué. No te saben decir una razón en particular. Y parte del proceso terapéutico llevará a las personas a entender aquello. ¿Por qué quiero decir esto? En la Biblia vemos a muchas personas con situaciones de traumas complejos. Y vamos a hablar de uno en particular en esta predicación. Y vamos a hacer una especie de
esquema, desenlace, cronología de los hechos que pudieron haber sido altamente estresantes, altamente provocadoras de malestar, de sufrimiento y de angustia. Pero también vamos a ver de qué manera este personaje, al que ya le voy a decir cuál es, de qué manera este personaje ha desarrollado actitudes valiosas, actitudes de oro. Porque, mis hermanos, si hay algo que tenemos que tener claro, es que no somos el resultado de las cosas que nos dolieron solamente. Somos también el resultado de las cosas que hacemos y que decidimos. Somos resultado de las cosas que desarrollamos como consecuencia de ese daño y de ese dolor. Por tanto, dígale a la persona que tiene al lado, mírela y dígale lo siguiente: no importa lo que te dolió, no importa lo que te dolió, no importa lo que te hicieron, importa lo que Dios pueda hacer por eso. No importa lo que pasó. Necesitamos entender lo que pasó porque necesitamos ver al mal cara a cara. Pero necesitamos acercarnos al bien para que ese mal vaya disipándose y vaya creando en nosotros las actitudes de oro, las actitudes valiosas a las que ya nos vamos a ir refiriendo. Voy a hablar de la historia de José. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en los últimos capítulos del libro de Génesis, por si alguien quiere explorar un poco más sobre la historia de José. La historia de José está envuelta de situaciones de dolor. La historia de José está envuelta de situaciones desde muy temprana edad, de dificultad, de hostilidad, de malestar, de manipulación, de acusaciones. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. La historia de José no es nada fácil, pero Dios lo exaltó. Y vamos a ir viendo cómo, a pesar de la exaltación que gozó de parte de Dios, él fue paciente, fue perseverante, fue humilde, fue íntegro en medio de su dolor, de tal modo que cuando Dios lo llevó a un sitio, al ser gobernador de Egipto, cuando Dios lo puso en un sitio de privilegio, de poder, no se aprovechó de las personas como otras hubieran podido hacer. Porque ¿sabe qué, mi querido hermano? Nosotros dañamos cuando estamos dañados. Nosotros dañamos cuando estamos dañados. Porque cuando no desarrollamos las actitudes valiosas, terminamos dañando a las personas que tenemos cerca. ¿Y sabe cuál es el problema del trauma complejo? Exactamente ese. Me hicieron daño a mí, pero yo termino dañando a otros que no tuvieron nada que ver con eso. Llámese hijos, llámese parejas, llámese hermanos, llámese, si soy jefe, llámese empleados. Yo termino dañando. Cuando soy una persona herida, ando por la vida siendo una persona herida, no reconociendo mi herida, mirando para un costado de mi herida, pero actuando desde mi herida, yo termino dañando y provocando otras heridas. Y así se va repitiendo la dinámica del trauma complejo en otras personas. ¿Por qué mi papá me trata así si él me ama? ¿Por qué mi mamá me trata de ese modo? ¿Por qué de pronto cambia de cara y pareciera como que me odia y después me habla como si no hubiera pasado nada? No lo entiendo. Uno de los sentimientos más duros del trauma complejo es vivir confundido. ¿Por qué esa confusión? ¿Por qué me trata mal la persona que se supone que me tiene que amar? ¿Por qué hace esto la persona que se supone que me tiene que proteger? Recién me hablaba una persona y me decía: yo sentía que la paternidad de mi papá era más patrocinada por mi mamá, que si mi mamá no le decía, oye, recógela a la chica, oye, ¿cómo la vas a dejar pues a 3 cuadras? Oye, ya hay que ir, él no lo hacía. Entonces, cuando somos dañados, terminamos dañando, y el problema es que los niños no sabemos entender a un papá o una mamá dañada. Porque cuando un niño recibe daño por parte de su progenitor, cuando un niño recibe daño por parte de su papá, antes de odiar a su papá, se odia a sí mismo. Escuche bien esto. Cuando recibe daño de parte de su mamá o de su papá, pero un daño permanente. No, una vez me desboqué, una vez dije, no estoy hablando de daños permanentes, sistemáticos, eventuales y progresivos. Cuando un papá daña a su hijo, antes de que ese hijo odie al papá, se odia a sí mismo primero, porque dice: algo mal debe estar en mí como para yo no ser digno de ser amado. Yo no soy valioso, porque si fuese valioso, mi papá o mi mamá me querrían de una forma diferente. Primero me empiezo a odiar a mí mismo, empiezo a odiar mi vida, y después puedo terminar odiando a las personas que me hicieron daño. Pero ¿cuántos años paso odiándome a mí mismo?
¿Cuántos años paso teniendo una pésima autoimagen? ¿Cuánto tiempo paso odiando mi vida, odiando lo que soy? No sintiéndome merecedor de absolutamente nada. O por el contrario, necesitando continuamente la aprobación de los otros, porque cuando los otros me aprueban, me siento aliviado. Trauma complejo, la historia de José. Se remonta cuando él era pequeño. Dice la palabra de Dios que delante de su papá él era el preferido. Él era una persona agraciada. Una de las cosas que vamos a entender de la vida de José es que no solamente fue una vida dura, sino que dentro de esa vida dura, Dios fue poniéndolo cada vez en lugares de privilegio. Es decir, Dios fue respaldándolo. Dios fue dándole su apoyo. Dios no le retiró su gracia. Dios no le retiró su favor. Y yo creo que entre otras cosas porque Él fue fiel. Pero vamos a la historia. Son muchos textos, muchos capítulos. Si usted desea profundizar en detalle, por favor lea los últimos libros del Génesis. Se va a encontrar con la historia de José. Pero lo primero a lo que se enfrenta José es una familia en cierto modo hostil, sobre todo el sistema de hermanos. Porque cuando vieron los hermanos que José gozaba de ciertos privilegios o de ciertas preferencias, los hermanos empezaron a envidiar. Los hermanos empezaron a atacar. Los hermanos empezaron a portarse de manera hostil. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que él estaba rodeado del odio de los desdichados. Porque ellos vivían desdichados. Los hermanos vivían sintiéndose no elegidos, no privilegiados, no preferidos. Y alguna vez han tenido que hacer alguna cosa. Y fueron desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, fueron hostiles de a poco, fueron hostiles de a poco, fueron hostiles de a poco, hasta que terminaron, le negaban el saludo, le hacían la ley del hielo, le hacían de cuenta, dice la palabra de Dios, le negaban el saludo. Lo trataban como si no existiera. Y eso es tremendamente traumatizante. Porque un ser humano necesita ser mirado, necesita ser reconocido. Yo te veo, yo te noto. Entiendo quién sos, te llamo por tu nombre. Por eso la palabra de Dios, cuando dice que Dios nos llama por nuestro nombre, nos está devolviendo la dignidad de aquellos que se olvidaron de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos llama por nuestro nombre, significa que Dios nos está devolviendo la identidad que nos han arrebatado. De que aquellos que no nos miraron, de que aquellos que decidieron darse vuelta cuando pasábamos, Dios nos reivindica y nos devuelve la condición de hijos suyos, predilectos. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Por tanto, en la historia de José vamos viendo cómo la hostilidad va creciendo. Y va creciendo a niveles tal que armaron un complot. De tal modo que al principio pensaban en matarlo y después dijeron, no lo matemos, pero vendámoslo. O sea que José ya fue víctima no solamente de la hostilidad de los hermanos, de la ley del hielo, de la indiferencia, pero también fue víctima de intentos, de complots contra él, incluso víctima de trata y tráfico. Si lo vemos de ese modo, por supuesto en aquel entonces no se pensaba que eso era así, pero esto no es otra cosa más que eso. Fueron a la casa del papá a decirle que fue víctima de animales salvajes, le llevaron su túnica, buscaron sangre de cualquier animal y se la llevaron, y los padres por eso no terminaron buscándolo, porque dijeron fue víctima de. ¿Cómo van a desconfiar de sus hermanos? ¿Cómo iba a pensar que los hermanos iban a armar una cosa como esa? Y fue vendido. Sin embargo, la actitud valiosa, en ningún momento de esas situaciones vemos a un José renegando de Dios. Esa es la primera actitud valiosa de José. No renegó de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando nos pasan cosas malas decimos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios, yo que he sido tan bueno, yo que hago bien las cosas, yo que voy a la iglesia los domingos, ¿por qué me pasará cosas tan malas? Empezamos a renegar de Dios casi como que culpándolo, tratándolo como un ser injusto, de tal manera que cuando yo soy bueno y yo sufro, empiezo a renegar contra Él, y el renegar contra Dios te va a hundir más, querido hermano. Porque te va a hacer vivir en condición de víctima continuamente.
no vas a salir de la situación de víctima. Siempre vas a querer que te saluden, siempre vas a querer que te traten bien, siempre vas a querer que te consideren, siempre vas a querer que te traten de la mejor manera posible, siempre vas a querer. ¿Por qué? Porque te sentís desdichado, te sentís una víctima, te sentís necesitada y renegas de Dios desde ese lugar. Yo escuchaba hace no mucho una persona que me decía: Roque, mi esposa me trata como si le debiera algo, pero cuando yo quiero hacer algo para enmendar ese error, me dice: no, ya no. Por ejemplo, nadie hace, todo lo hago sola en esta casa. Amor, te ayudo. No, déjalo, normal. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo no estudié sus vidas, yo no entrevisté a sus maridos, ¿sí? O una mamá que continuamente le decía, no a esta persona, a esta otra, continuamente le decía a sus hijos: yo me sacrifico, yo hago todo por ustedes y ustedes así me pagan, yo que me sacrifico, que hago muchas cosas por ustedes. Hasta que un hijo una vez le dijo: ¿y quién te dijo que tengas hijos? Claro, yo no te pedí venir, yo no te dije: oye, me adoptás, digamos, como hijo, escúchame, ¿no? Te veo así medio desocupada, podés estar un poquito más ocupada, te veo bien dormida, ¿no querés dormir poco? No fue así. Pero hay gente que vive así, vive sintiéndose en deuda o vive endeudando a los otros e impidiéndoles que devuelvan la deuda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque si yo dejo que devuelvan esa deuda, yo ya no debo comportarme como persona adeudada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y hay algo en mí que se siente calmado cuando soy una persona a la que le deben. Me gusta sentirme que me deben. Me gusta sentirme que yo hago más que los otros. Me gusta sentirme porque a pesar de que me han querido devolver, le he dicho: no, ya no quiero, pues, ¿no? Un esposo me decía, el otro día mi mujer me dijo: no trajiste mantequilla, ya voy a ir a traer mantequilla. No, ya no quiero. Entonces, ¿para qué me decís la mantequilla? Y me dijo: ¿sabes qué, Roque? La traje la mantequilla, no le hice caso, le volví a traer mantequilla. ¿Y sabes qué pasó? ¿Y para qué traer si te dije que no traigas? En otra misma situación, si yo no hubiera traído, parte 2, ella me dijo: no traigas, y si yo no hubiera traído, ni aunque te dije de nuevo, no trajiste, ¿no? Ay, cualquier parecido con la realidad. No reniegue contra Dios. Cuando uno reniega contra Dios, se va volviendo esa persona amargada. Porque una persona a la que le deben es una persona amargada. Desarrollo amargura en mi vida. Empiezo a ver todo lo que los demás hacen y todo lo que yo hago, y empiezo a sentirme desdichada. Empiezo a sentirme falta de privilegio. Empiezo a sentirme poco elegida o poco elegido. Empiezo a ver que todos los demás tienen más cosas que yo. Empiezo a ver que a todos los demás los tratan a diferencia de a mí. Empiezo a desarrollar una sensibilidad tan tóxica que no puedo salir de la condición de víctima. Usted debe aprender a renunciar a eso. Yo debo aprender a renunciar a eso. José, a pesar de todo lo que dijo, él nunca renegó de Dios. Siempre lo consideró su más grande tesoro y su guardián. Segundo momento, obviamente había vendido, y no es que lo vendan para después liberarlo, ¿no? No es como cuando compra uno animales y después lo liberan. No, lo compra para tenerlo de esclavos. Lo compraron a José y por tanto eso significó que lo tenían de esclavo. Pero mientras él era esclavo, después contó con el favor de Dios y su patrón, Potifar, encontró gracia en él. Le dio las llaves de la casa, fue capaz de gobernar todo ese entorno familiar, contaba con él, fue un hombre bueno, un hombre dedicado, un hombre responsable, un hombre que hacía las cosas bien, y todo iba bien hasta que la esposa de su patrón empezó a acercársele con malas intenciones. Y él, siendo fiel a su patrón, decía: no, yo no puedo meterme con esa señora. ¿Qué voy a decirle a mi patrón? ¿Qué voy a decirle a mi jefe? Yo no puedo. Él era esclavo. Escuche, él era esclavo.
Él vivía de alguna forma como en una condición de inferioridad respecto a. Y que lo busque la señora de esa casa le da una especie de poder que él decidió renunciar. Él podía necesitar poder, él podría querer poder, él podría sentirse atraído por ese poder, pero lo renunció a eso, decidió ser fiel. Decidió ser fiel a su patrón en este caso. ¿Cuántos de nosotros en los momentos difíciles caemos en infidelidades a Dios? Nos desesperamos, nos aferramos a cualquier cosa que parezca ser garantía de éxito. Así como el domingo fui a misa, el lunes fui al brujo. El martes me leyeron las cartas y el miércoles visité el Santísimo. Es como decir, a ver, voy a ir a todos lados, a la que achunte, digamos, la que funcione, termina siendo la que me favorece. Oiga, la persona que sufre tiene que tener una ética. Que vos seas una persona sufriente no te da derecho a hacer lo que vos querrás, ni con tu vida ni con la vida de otros. El hecho que vos sufras en la vida no te da licencias para hacer lo que vos quieras con tu alma ni con el alma de otros. La persona que sufre, por mucho que sufra, tiene que tener una ética, la capacidad de decir esto no es correcto. Estoy desesperado, me encantaría tener un alivio, pero tantas promesas de alivio inmediato las hago a un lado. Yo sé que me voy a aliviar, pero yo sé que no me voy a sanar. Yo sé que eso me va a entretener, pero yo sé que eso no me va a curar. Yo sé que si me refugio en el alcohol voy a sentirme bien, pero al día siguiente me voy a sentir un completo desastre. Voy a sentirme con culpa y el problema va a seguir siendo el mismo. Cuando nosotros estamos sufriendo, vamos teniendo tentaciones. Las tentaciones de ir acercándonos. Y si bien es cierto, pobrecito el que sufre, también es cierto, fuiste tonto, fuiste ingenuo. Y eso no tiene nada que ver con tu dolor, eso tiene que ver con vos. Te dejaste llevar, no fuiste capaz, no fuiste fiel, no te mantuviste. Un amigo una vez me comentó que estaba pasando por situaciones difíciles económicamente y él me dice, en su matrimonio, por supuesto también, habían muchos problemas como resultado de ello, y él me dice con un poco de lágrimas en los ojos, y a mí también se me aguaron los ojos, y él me dice, yo ruego un día que esta situación pase y poder mirar a Dios a la cara y decirle, te fui fiel. Porque no acepté trabajos que ponían en duda mi espiritualidad, porque no acepté cosas chuecas, porque no hice cosas que no te agradaban, te fui fiel. Dolorido, desesperado, corazón desgarrado. Incluso alguno de los hijos le dijo, papá, ¿somos pobres? Desgarradorísimo. Imagínense un papá escuchar de parte de su hijo una cosa así. Desgarradorísimo. Pero ¿sabe qué? Fue fiel. Ser fiel es una actitud valiosa que hemos visto en José en este aspecto. Todo iba bien. La señora esta se le acercó 1, 2, 3, varias veces. Y José decía, no. ¿Sabe qué pasó? No es que la señora se cansó. ¿Sabe qué pasó? La señora lo acusó de abuso. Y el esposo lo metió preso. Entonces, ya era un esclavo sin merecerlo. Ahora termina siendo un preso sin merecerlo. Falta que le orine un perro, digamos, ¿no? Al pobre. La condición de preso. Estando preso, entonces, antes de eso, la actitud valiosa número 2 es, la primera es no renegar contra Dios. La segunda, no renunció a su integridad, se mantuvo fiel a sus principios, a sus valores, a su entereza, a su fe en Dios. No se desarmó moralmente, no empezó a desesperarse por su condición para salir de la esclavitud. Esa era una salida directa a la esclavitud. Si estaba con la esposa del tipo, no iba a poder estar siendo esclavo para siempre. Tercero, la condición de preso. Ya una vez José, siendo preso, empezó a relacionarse pues con algunas personas, con los coperos. Y José tenía un don de Dios que es de interpretar sueños. Algunos que han visto la película. ¿Quién ha visto la película de José, la del dibujo animado con sus hijos? Eso, bien. Tenía la capacidad del don de interpretar a los sueños. Y por tanto, lo más interesante de esto es
ayudó al jefe de los coperos, y el jefe de los coperos, que tenía que acordarse de él para sacarlo, se olvidó de él. Mire esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta herida en el corazón de decir, yo he dado tanto y así me pagan? Mire, yo he hecho tanto y esto es lo que recibo. Sentir desagradecimiento, desvaloración. Mucha gente sufre en la vida por sentirse insuficiente. Ya no sé qué más hacer. Siento que nada de lo que yo hago es suficiente para ella o para él. Para mis papás, para mi pareja, para los miembros de mi comunidad. Siento que no importa qué es lo que yo haga, siento que no importa cuánto me esfuerce, siento que no recibo la valoración que necesito y que merezco. Gran tentación para José. Cualquier persona en su condición, yo en su condición hubiera dicho, encima les ayudo a estos desgraciados y van y se olvidan de mí. Se olvidaron de mí, estuvo 2 años innecesariamente en la cárcel. Hasta que se acordaron de él, pero antes de decir que se acordaron de él, voy a decir cuál es la actitud valiosa de la condición de preso de José. La actitud valiosa de estar preso es, siguió sirviendo. Es decir, uno cuando se siente dolido se vuelve egoísta, porque el propio dolor hace que uno se fije solamente en sus propias necesidades. Cuando una persona vive dolida, cuando una persona vive traumada, cuando una persona vive desdichada, solo existe su necesidad, solo existe su dolor, solo existe su bienestar, no importa el de los otros. José fue más allá de su propio dolor, porque a pesar de que sentía que todo lo que le había pasado era injusto, o a pesar de que sentía de que estaba tan bien y por una acusación termina estando de nuevo más al fondo que ser esclavo, ser preso. Porque ser esclavo por lo menos, no sé, pues tenías comida caliente, supongo yo, comías más o menos de la misma comida que te daba, pero preso no. Preso no. Una condición aún menor. Por eso es importante orar por nuestros privados de libertad. Porque muchos de ellos, si bien es cierto, tenemos la fama de decir, no, allá pues no, viven como reyes. No, escúcheme, vaya y usted va a ver quiénes viven como reyes y quiénes no. Son unos contaditos los que viven como reyes. Ore por nuestros privados de libertad. Uno piensa que los privados de libertad viven de lo mejor, pero no es así. Sobre todo los más pobres. La condición de preso no le opacó a José la mentalidad de tener que seguir viendo la necesidad de otros. De nuevo, y una vez más, fue más allá de su propio dolor. Fue más allá de su propio dolor cuando no renegó de Dios. Lo puso su dolor en su sitio. Fue capaz de ir más allá de su dolor cuando no renunció a su integridad. Lo puso el dolor en su sitio. Sus valores son otra cosa. Fue más allá de su dolor cuando siguió sirviendo y ayudando a los demás. No permitió que el corazón se vuelva frío y egoísta, típico de un corazón que se siente dolido. Se va sintiendo frío, egoísta. Y tiene razones para hacerlo. Y si alguien le pregunta por qué sos así, lo que pasa es que vos no sabés lo que me ha pasado en la vida. Tenés razones para decirlo, sí tenés razones. Pero también podés elegir otra cosa. Hay gente que tiene razones para vivir amargada. Tiene razones para vivir amargada. Pero tiene muchísimas otras para vivir en libertad. Tiene razones para vivir amargada porque vos que no sabés lo que me pasó. Pero usted tampoco sabe qué es lo que Dios puede hacer. Si usted sabe muy bien lo que le pasó, sí, pero todavía no sabe lo que Dios puede hacer. Por eso vive así, por eso vive amargado, por eso vive cabizbaja, por eso vive desdichada, por eso vive creyendo que la suerte fue por el otro lado y menos por usted. Que todo lo bonito pasa a los que están en la otra vereda menos en la suya. Todos tienen pareja menos yo. Todos tienen hijos menos yo. Todos tienen plata menos yo. Todos tienen trabajo menos yo. Todos son amados menos yo. Y se termina enfrascando en sí mismo. José fue mucho más allá de eso. Cuarto. De pronto se acordaron de él, el jefe de los coperos, que servía al faraón. El faraón tenía unos sueños que necesitaba que alguien les interprete. Y el copero dijo, yo conozco a alguien, me olvidé. Yo conozco a alguien. Y bueno, obviamente después lo tuvo que ver a la cara y decir, me olvidé de vos, 2 añitos nada más, 2 añitos. El faraón te necesita. José fue llevado ante el faraón
para que se le interprete los sueños. Y José pudiendo, y mire la tentación de este cuarto momento, la exaltación. José encontró favor delante del faraón, el faraón le fascinó. Como muchas personas, José, sus virtudes, sus valores, su manera de ser, era tan atrayente que encontraba favor delante de las personas a las que él servía. Y él pudiendo decir, sí, claro, soy yo el tipo, sí, claro, yo que interpreto los sueños, José ocupó su lugar y dijo, no, todo esto es de Dios. Es Él, es Dios quien puede esto en mí. José encontró favor delante del faraón y lo hizo gobernar Egipto. Y a pesar de todo el poder que llegó a tener, no lo aprovechó para sí mismo. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es más delicado que una persona con poder? Una persona herida con poder. ¿Sabe qué es más grave una persona con mucho poder? Una persona herida y con mucho poder. Es tremendamente doloroso. Es tremendamente negativo para sí mismo y para las personas que hay alrededor. Porque intenta compensar con ese poder. Porque intenta cobrárselas todas las que sufrió. Porque intenta usar ese poder para estar arriba cuando muchas veces estuvo abajo. No hay peor persona que la que logra tener poder, pero está profundamente herida y no ha sanado. José no fue el caso. José logró tener poder y lo ocupó en favor de eliminar la hambruna en aquel entonces. Porque por tener ese proyecto contra la hambruna fue que termina teniendo la capacidad de gobernar todo aquello. Encontró favor delante de Dios, lo fue acompañando. Y este es un detalle interesante. Una persona herida, una persona traumada, una persona desdichada, siempre ve el pasado con dolor. Y yo creo que José, si José hubiese pasado la vida y las noches diciendo, me vendieron, me envidiaron, me omitieron, me encarcelaron injustamente. Me maltrataron, se olvidaron de mí 2 años, les hice bien a otros y me pagaron mal. Si José hubiese repetido solamente esa historia, ¿sabe qué se hubiese olvidado José? De todo el favor de Dios que también está dentro de esa historia. Cuando usted y yo sufrimos, solamente nos contamos la historia trágica, desdichada, de dolor, en la que nosotros somos los desdichados. En la que nosotros somos los que estamos mal. En la que nosotros somos los únicos que sufrimos. Los adolescentes muchas veces son así. Mi mamá me odia. Mi papá es despiadado. Son lo peor. Los detesto. Oye, ¿y cómo era tu abuela? Ay, creo que era peor. Entonces, ¿vos pensás que tu mamá podría ser una versión mejorada de tu abuela? Ay, definitivamente, yo no hubiese vivido con mi abuela. ¿No? Fíjense cómo empieza de una historia de desdicha a decir, wow, creo que tengo una mamá que es la versión mejorada de mi abuela. Creo que tengo un papá que es la versión mejorada de mi abuelo. Yo con mi abuelo no sé. Claro, ahorita lo conozco como abuelo, pero lo que me cuentan como padre. ¿No te parece que estás con la versión mejorada de sus propios papás? Y ella dice sí. No son los papás perfectos. Son los que pudieron ser. Son los que pudieron hacer con su dolor algo mejor. Y vos estás llamada a ser la versión mejorada de tu mamá. Y así los patrones familiares no se repiten, se mejoran. ¿Soy claro con esto? Entonces, cuando las personas desarrollan esa capacidad de lecturar su vida de manera desdichada, solo puntualizan y enfatizan aspectos dolorosos. Solo enfatizan, por eso la terapia de pareja es más incómoda que la terapia individual. En la terapia individual uno puede hacer todas sus descripciones amargadas, favoreciendo a sí mismo que le dé la gana. Claro, en la terapia de pareja hay alguien que te dice, no está contando bien. No, es que vos estás saltándote este otro evento. Es que vos no has explicado lo que pasó antes de eso. Mire cómo somos los seres humanos, somos selectivos cuando sufrimos. Solamente elegimos los eventos que nos han producido daño para justificar el daño que tenemos, pero no somos responsables con el daño que hemos hecho desde nuestra condición de heridos. Pero lo que es peor,
no somos conscientes de lo que Dios ha venido haciendo en esa historia de desdicha. Porque Dios no se ha atado de las manos, porque Dios no se ha olvidado, porque Dios no se ha ido en medio de dolor. ¿Dónde estaba Dios en la cárcel? En la cárcel. ¿Dónde estaba Dios en la esclavitud? En la esclavitud. ¿Dónde estaba Dios en el exilio? En el exilio. ¿Dónde estaba Dios en el abandono? En el abandono. ¿Dónde estaba Dios mientras me abusaban sexualmente? Estaba ahí también. Estaba ahí también. Cuando uno empieza a entender que estas cosas que viví pudieron ser peores, cuando uno empieza a entender que uno es un superviviente a muchos de los daños que hizo, uno empieza a entender que no solamente es un superviviente por sus propios aspectos, uno empieza a entender, yo no sé por qué, pero ese tío ya no se volvió a acercar. Algo pasó. Yo no sé por qué, pero desde aquel entonces ese hermanastro nunca más volvió a hacerlo. Yo no sé por qué o yo no sé qué desde entonces, pero nunca más mi papá me volvió a decir esto. Dios también ha estado acompañando esa historia de dolor y muchas veces no nos damos cuenta. José, a diferencia de nosotros, le da el honor a Dios. No solamente como aquel al que le debe el don que le permitió tener favor delante del faraón, sino porque también es consciente de que en todas esas historias dolorosas, injustas de las personas y de la hostilidad de la gente, Dios lo fue colocando cada vez más arriba. Cada vez más arriba. Fue fiel más arriba. Fue fiel más arriba. Fue fiel abajísimo, pero fue fiel abajo más arriba. ¿Cuántos de nosotros estamos medio arriba, somos infieles y ahí quedamos? O estamos medio arriba, no somos infieles, pero estamos para abajo, somos infieles y ahí quedamos. Él siguió siendo fiel. Cuando usted visita al Santísimo con un dolor en el corazón, mira al Santísimo y dígale, quiero serte fiel. No solamente dígale, sácame este dolor, elimíname esta angustia, sácame este miedo, sácame este hueco en el pecho, sino también dígale, sabes que quiero serte fiel en este dolor. Eso no cualquiera hace esa oración. Cualquiera hace la oración de quítamelo como si fueras un bicho en la espalda. Señor, quítame el dolor, Señor, quítame la incomodidad, Señor, quítame el marido borracho, Señor, quítame todo, quítamelo, no lo quiero, guácala cochino. Pero no cualquiera le mira al Señor y le dice, quiero serte fiel. Yo no sé cuál es el propósito detrás de este dolor. Yo no sé qué me estás enseñando, pero quiero serte fiel. Amén. Amén. José da gloria a Dios. Y último, para que el ministerio vaya subiendo. Adivinen qué pasó. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Con la hostilidad de quién? ¿Con la hostilidad de quiénes? De los hermanos. Y adivinen a quién se topó. Y adivine quiénes volvieron en busca de ayuda. Y adivine a quiénes le llegó la hambruna y quiénes tuvieron que ir al gobernador de Egipto. Los hermanos. No recuerdo en qué capítulo, creo que es el 45, pero es un capítulo que yo recomiendo leerlo, porque dice la palabra de Dios que cuando José se entera que venían los hermanos, él se aparta a llorar. Cuando ya estaban los hermanos ahí, él se aparta a llorar. Esto es un gesto maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque no le dejó de doler. Sigue siendo doloroso. Hay gente que siente que va a estar sanada cuando deje de doler. Ya no me duele, ya no siento nada. Vengan, hermanos, yo los voy a abrazar. No, José sabía que estaba profundamente dañado por ellos. Él fue mucho más allá del dolor, no se dejó llevar por el dolor, no fue gobernado por el dolor, pero tampoco ignoró el dolor, tampoco se disoció del dolor, tampoco negó el dolor. Se apartó un ratito a llorar. Y después salió cuando estaba mejor y pudo encarar la conversación que tenía que haber encarado. Mire, muchas veces pensamos nosotros que las personas sanas son personas invulnerables, que no lloran. Miren, los invulnerables que no lloran no necesariamente son los más sanos. Hay gente que dice, Roque, me desespera porque hace 6 años no lloro, pero siento que tengo unas ganas de llorar, pero no lloro. Porque en sus mentes termina desarrollándose esa sensación de tener que ser fuerte, de no mostrarse débil ante nada ni ante nadie, de no tener que verse vulnerable ante nada y nunca. Eso es trauma complejo. Tienes una pésima relación con el dolor.
José no tenía una mala relación con el dolor. José sabía que le dolía a Jesús. José no negó. Es más, José cuando lo saluda le dice, sí, yo soy José, el hermano al que ustedes vendieron. O sea, no es que le reprochó, no es que José fue a ser el tóxico que le dijo, vos me hiciste esto, ¿no? No, José se reivindicó porque nunca pudo decirle a las personas que lo dañaron, me dañaron. Muchas veces en nuestra vida, cuando hemos sido dañados por alguno de nuestros padres, no tenemos la oportunidad de habérselo dicho y eso me dolió. A veces pensamos que no lo van a escuchar, a veces pensamos que no lo van a entender, a veces pensamos que no lo van a aceptar. Yo sé que hay papás que dicen, yo nunca te pegué. No, quería encima malagradecida la pelada esta, ¿no? Yo sé que hay papás que de pronto les va a costar mucho más aceptar el daño que han hecho. No importa. Vos reivindicás tu daño, decir eso me dolió. No te estoy acusando. No va a cambiar mucho la relación entre nosotros. Yo necesitaba decirte esto. El Espíritu Santo no solamente te sana porque te saca un dolor, te sana cuando te lleva a actuar, a tomar decisiones con tu dolor, a enfrentar tu dolor, a mirarlo de frente. Y si vos tenés la posibilidad de enfrentar no en términos de rivalidad, pero de encarar a la o las personas que te pudieron haber dañado, y has vivido con el corazón contrito, con el corazón encerrado, con el corazón apeñuscado, con el corazón limitado, sin poder decir nada, plantéese mejor eso. Sí, soy yo, José, al que ustedes vendieron. Soy su hermano. Y mientras él estaba diciendo eso, le fue ordenando, denles trigo, denles todo, llénenle todo, denle. Es interesante esto, porque José, a pesar de que él estaba manifestando a sus hermanos su propio dolor, por otro lado iba ayudándoles. Porque es así como se tiene que tratar al dolor, es así como se tiene que tratar al hostil, mirándolo de frente. Decir esto me dolió, pero decido no vengarme. Decido no hacerte el mal. Podría tener muchas razones para hacerlo y algo en mí se calmaría y dijera, ahora sí. Como la persona víctima de infidelidad que muchas veces fantasea con la idea, ¿y si yo hago lo mismo? Me sentiré mejor. Y si yo hago lo mismo que me hicieron, me sentiré mejor. En la mayoría de las veces, por no decir todas, no se siente mejor. No te cura, no te sana. Pareciera que te da como la capacidad de tomar venganza, pero 3 minutos después el dolor sigue estando ahí. Póngase de pie. La última actitud valiosa de José fue renunciar al mal que podía él haber hecho. Sus hermanos, en condición de vulnerabilidad, necesitados. Usted y yo, cualquiera de nosotros hubiera dicho, ahora sí, así los quería ver. Las vueltas que da la vida. Yo sabía, incluso hasta pudo haber usado a Dios. Dios me puso de nuevo delante de ustedes, así los quería ver. Ahora, no actuó así. Porque así como hay que tener ética para dañar, hay que tener ética para ser dañado. Hay que estar a la altura de tu dolor. Cuando no estamos a la altura de nuestro dolor, cuando no estamos a la altura de nuestra herida, nos vamos perdiendo en el camino y nos vamos desviando. Vamos tomando actitudes que no hacen más que intensificar nuestra herida. Traiga a su corazón, traiga a su mente todas aquellas situaciones que pudieron haber sido dolorosas. Lleve sus 2 manos a su corazón y cierre sus ojos y vaya entendiendo que usted es el resultado de las cosas que ha hecho con las cosas que han sufrido. Ya vos sabés cuáles son las cosas que te han pasado, incluso se las has repetido a Dios tantas veces, pero hoy llegó el momento de ir más allá del propio dolor. Hoy llegó el momento de trascender el dolor. Hoy llegó el momento de ser libres de ese dolor. Porque ese dolor
me hace amargado, estoy esclavo de la amargura. Porque ese dolor me hace vengativo, estoy libre del deseo, estoy preso del deseo de venganza. Porque ese dolor me hace sentirme víctima. Soy preso del victimismo y de la desdicha y no puedo salir de ahí. Hoy le vamos a pedir a Dios, que es santo y bueno, que venga hacia nosotros, que sane todo, que lo transforme todo, que lo puede todo. Señor, no sé cómo actúo. Vaya trayendo a su mente todas las cosas que usted hace y que le desconcierta. No sé por qué las hago. No sé por qué me comporto así. No sé por qué me pierdo. No sé por qué estas cosas realmente me dañan mucho. No sé por qué estoy todo el tiempo pensando en esto. No sé por qué evito continuamente esto. No sé por qué me veo tan afectado. No sé por qué necesito tanto esto. Empieza a buscar y a entender todas las áreas de su corazón que se encuentran afectadas en este momento. Los rastros de traumas complejos con los que podemos venir. Dios lo quiere sanar todo porque Él es el que sana lo que está roto. Empieza a identificar todas y cada una de esas áreas que resultan dolorosas, desde tu historia familiar hasta tu historia amorosa. Y que ahora las ves en tu maternidad, las ves en tu relación de pareja, las ves en tu vida adulta, la ves en tu feminidad, la ves en tu masculinidad, la ves en tus consumos, en tus adicciones, las ves en tus decisiones, las ves en tus criterios. Pero no solamente le vamos a contar a Dios todo esto que nos pasa y que sufrimos, también vamos a levantar las manos y lo vamos a adorar. Entonces pasamos de nuestro corazón a mirar a Dios, a levantar los brazos y a adorarle a Él. Cierre sus ojos, levante sus brazos, conscientes de que no somos más que personas heridas, que han intentado hacer lo que pudieron con sus heridas. Somos personas que han resultado dañadas y que a lo largo del tiempo algunas cosas han pasado en el camino. Pero hoy, Señor, te levantamos las manos, te adoramos, te rendimos honor y gloria. Hoy sabemos que tú estás delante de todo eso. Hoy renunciamos al mal. Hoy, a pesar del mal que haya gobernado en mi vida, hoy renunciamos al mal y te damos gloria. Hoy renunciamos a la venganza, renunciamos a la amargura, renunciamos a la desdicha y a la victimización. Hoy renunciamos a toda necesidad de aprobación y a todo aquello que me llevó a elegir mal amorosamente a las personas. Todo lo que me lleva a dinámicas abusivas, a violencias, a autoestima disminuidas, a escasa valoración personal. Hoy, Señor, renunciamos todo a eso. Pero mientras renunciamos a todo eso, aceptamos todo lo que viene de ti. Aceptamos todo lo que viene de ti. Levante sus manos. Vamos a cantar juntos este canto. Y yo quiero escucharlo con fuerza. Es un canto sencillo, algunos de ustedes ya lo conocen. Vamos a empezar a cantar y a adorar al Señor como nunca antes los habíamos hecho. Heridos, no disociados, no ignorando lo que nos pasa, no ignorando lo que nos dañó, sino viéndolo de frente, pero viendo de frente también aquel que es más grande que todo aquello que me ha podido producir dolor.